del templo están pasando las niñas llevando sobre sus hombros un racimo de ¿qué, hermanos? De uvas. Un racimo de uvas. Vayamos mirando en la medida que ellos van pasando, ¿cierto? El racimo de uvas. Solo que hay una diferencia entre aquellos racimos y estos racimos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? El tamaño. Ubiquémonos acá. El tamaño de los racimos. El tamaño de los racimos. Esas son las uvas de hoy día de nosotros, hermanos. Una de las uvas más grandes que tenemos nosotros, ¿cierto? Pero ¿cómo serían las uvas de aquel tiempo, hermanos? ¿Cómo serían las uvas? Grandes, tal vez más grandes que una manzana. Posiblemente eran tan grandes, dice que llevaron un racimo de uvas entre dos en un palo, y también llevaron granados e higos. Llevaron granados e higos. Hermanos conquistadores presentes, ¿tuvieron que esforzarse llevando este racimo de uvas? Sí, tuvieron que esforzarse. ¿Qué tanto? ¿Mucho o poco? Muy poco, ustedes, muy poco. Pero el racimo que aquellos hombres, conquistadores y exploradores trajeron aquel día, eran unos racimos inmensos. Eran inmensos. Posiblemente esos racimos casi llegaban a tierra, hermanos, del tamaño de las uvas y del racimo mismo. Eran unos frutos realmente destacados, muy pero muy destacados, muy grandes. Repito, la leche, la miel, los higos y otras cosas que llevaron como evidencia de que la tierra era buena sobremanera. Era buena sobremanera. Más luego podemos compartir esas uvas. Gracias. Y dice la palabra, hermanos, que cuando ellos volvieron y empezaron a contar lo que allí había, dice el versículo 27, también les contaron: nosotros llegamos a la tierra, estoy leyendo de Números 13, 27, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye. ¿Fluye qué, hermanos? Leche, leche, fluye leche. Alcemos la leche, por favor, el recipiente de la leche. Fluye leche, ¿y qué más? Y miel. Ciertamente, dicen ellos, fluye leche y miel. Había mucha ganadería, hermanos. Había muchas abejas, porque había mucha miel. Y luego entonces dicen, y estos son los frutos. Mostraron entonces los higos y mostraron las uvas. Pero luego dijeron, hermanos, pero el pueblo que habita aquella tierra es un pueblo fuerte, y las ciudades son grandes y muy fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, vimos a Amalek, también el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo. Entonces dice el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque aquel pueblo es más fuerte que nosotros. Versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Quién lloró, hermanos? El pueblo. ¿Por qué estaba llorando el pueblo? ¿Qué pasaba con el pueblo, hermanos? ¿Acaso no habían visto el fruto que habían mostrado los que fueron a reconocer la tierra? ¿No vieron acaso el fruto de los exploradores, de los conquistadores que fueron, de aquellos hombres que ingresaron y volvieron con vida, trayendo esos grandes racimos de uvas? ¿Acaso no vieron la miel, no vieron los higos, no vieron los granados y la leche? ¿Por qué lloraban, hermanos? Porque el informe de unos exploradores, especialmente de 10 de ellos, era un informe pesimista, negativo, un informe intimidante. La gente que habita aquella tierra es gente alta, gente gigante. Vimos a los hijos de Anac, vimos al Jebuseo, al Amorreo, al Hitita, vimos allí gigantes. Las ciudades, dijeron ellos, son grandes, y efectivamente eran grandes y están fortificadas, dijeron. Ellos se asustaron y presentaron el informe así. Pero miren, hermanos, lo que pasó.
versículo 2 del capítulo 14. Y todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cómo le parece, hermanos, la reacción de la multitud debido al informe negativo de los 10 espías? Miren, hermanos, yo he trabajado en algunos distritos donde he tenido hasta 20 congregaciones. 20 congregaciones. Cuando llegué a Barbosa en aquel tiempo, hace 8 años atrás, era el distrito que más congregaciones tenía. A nivel de toda la asociación. Y yo tenía, hermanos, que recorrer ese distrito desde el peaje de Oiba, hasta el frío penetrante del municipio del Peñón. ¿Cierto? Tenía que pasar por esas carreteras, por esos pueblos, y si miramos hacia el lado de Boyacá, tenía que ir hasta un municipio llamado Togüí, más adelante de Moniquirá, por allá entre las montañas. Y entonces yo enviaba, hermanos, como ustedes saben que hace la iglesia adventista, predicadores los sábados de la iglesia central, de la iglesia principal, predicadores a esos lugares. Enviaba, hermanos, misioneros una semana, hice la misión de los 70, es decir, 35 campañas en 35 lugares, iban de 2 en 2. Pero lo que me llamaba la atención y cuento esta mañana es que no solamente en ese lugar, sino cuando trabajé también en Sabana de Torres, e incluso, hermanos, aquí, cuando teníamos la iglesia Cristo Vive y la iglesia Nuevo Amanecer y la iglesia de Convivir y de arriba de, ¿cómo se llama? Más arriba Viejagual. A ver, hermanos de allí, si algún hermano me ayuda con el nombre. Orión, la iglesia de Orión, la iglesia de Orión, por allá más cerca de Puente Tierra para arriba. Hermanos, me detenía a pensar que algunos predicadores, después de predicar una semana o después de predicar un día, llegan con el informe: pastor, esto, aquello, en fin. Pero entre todos los que van, hermanos, siempre hay algunos que llegan con informes negativos. Siempre he encontrado hermanos que, a pesar de que les ha ido bien en esas actividades misioneras, llegan con informes negativos: que el hermano fulano de tal cosa, que el otro hermano tal cosa, que el techo tal cosa, que aquella cosa. Solamente ven lo negativo, hermanos, y ese es el informe que presentan. Pues en el tiempo antiguo, de los 12 príncipes, de los 12 conquistadores enviados, exploradores a aquella tierra, 10 llegaron con un informe bastante negativo, pesimista. Un informe, hermanos, que causó alarma, que hizo que la gente llorara, que la gente se rebelara, que la gente dijera: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y algunos dijeron: pues hagamos algo, nombremos un capitán al cual le vamos a dar autoridad para que él nos lidere y él sea el líder que nos regrese ¿a dónde? A Egipto. Todo por un informe negativo. Pero miren, hermanos, el capítulo 14, allí empezamos a darnos cuenta por qué Dios, después de un tiempo, decidió elegir a Josué. Versículo 5: Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy, como hermanos, muy buena.
Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros. Por lo tanto, no temáis. Aquí hay, hermanos, un dicho que ha permanecido hasta el día de hoy. Cuando hablamos de algo fácil, ¿qué decimos? ¿Eso es qué? Eso es pan comido. Eso es pan comido para mí, dicen algunos. Tal cosa hay que hacer, eso es pan comido. Pues ese dicho no es nuevo. Ese dicho es tan antiguo como lo fue este episodio y esta experiencia, hermanos, que estamos relatando, que estamos leyendo, que estamos estudiando. Desde aquel tiempo, hermano, Josué dijo: nosotros comeremos esto como comer pan. Esto será pan comido, porque Jehová está con nosotros. Y hermanos, ante estas palabras, después de rasgarse los vestidos en señal de profundo dolor, la gente esperaba a Josué y esperaba a Caleb, Moisés y Aarón que reaccionara, pero no reaccionaron. Más bien, hermanos, hicieron lo siguiente. Dice el versículo 16: entonces toda la multitud propuso apedrear ¿a quién? A Josué, a Caleb y ¿a quién más? A Moisés y a Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Irrita el hombre a Dios? Hablemos en términos humanos. ¿Cansa el hombre a Dios? ¿Hasta cuándo los he de soportar?, dice Dios. Y yo les pregunto esta mañana, a manera de reflexión, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros de cosas positivas como para, entre comillas, en términos humanos, alegrar el corazón de Dios? ¿O qué tanto estamos diciendo? Porque, hermanos, a veces decimos y hacemos. ¿Qué tanto estamos diciendo de cosas negativas y pesimistas? Porque hay hermanos que se especializan en hablar todo lo malo y negativo, todo lo malo que ocurre en la iglesia, hermanos. Y se acostumbran y se especializan, se vuelven expertos en la crítica, se vuelven expertos, hermanos, en encontrar todo lo malo. Se pone una hoja en blanco y se le hace un pequeño puntico negrito en la hoja, en algún lugar de la hoja, y dicen: ¿qué hay aquí? ¿Qué ve? Y la persona experta en encontrar todo lo negativo dice: yo veo un punto negro. ¿Cómo lo vio? Es experto en encontrarlo. No vio la hoja, no vio todo lo blanco que hay. Pero qué bueno es que haya hermanos y hermanas que, a pesar de todo lo malo que ocurra, porque en una comunidad donde hay personas, hay cosas buenas y hay cosas malas, incluyendo, hermanos, la comunidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ¿cómo estamos reaccionando ante estas cosas buenas y ante estas cosas malas? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos, hermanos, nosotros motivando como lo hicieron Josué y Caleb, tratando de llevar al pueblo hacia adelante y hacia arriba, hacia la conquista? ¿O nos parece que esto está difícil? ¿O estamos haciendo la obra de los 10 exploradores, de los 10 conquistadores que decían: no se puede? Para aquel entonces, hermanos, Josué no tenía mucha influencia. No tenía mucha influencia porque la gente no hizo caso de lo que él proponía. Hermanos, hay momentos cuando nosotros, en el lugar donde trabajamos, por algunas circunstancias a veces de tiempo y de experiencia en ese trabajo, no tenemos casi influencia sobre nadie.
Pero después de un tiempo empezamos a ejercer una influencia sobre la gente, sobre los compañeros, sobre los colegas. ¿No les ha pasado acaso? Y a veces cuando no tenemos influencia y queremos opinar, hemos salido chasqueados. A mí me ha pasado, hermanos. Recuerdo un momento cuando en una reunión pastoral se hablaba hace varios años atrás de los problemas que empezaba a tener la iglesia adventista con las demandas que estaban ocurriendo contra la iglesia. Y yo estaba muy nuevo en el ministerio y se me ocurrió hacer, hermanos, una propuesta. Se me ocurrió hacer una propuesta. ¿Y sabe qué pasó, hermano Orlando? Fui regañado por la propuesta. Me regañaron. La propuesta hoy, después de algunos años de trabajo, considero que es buena. Yo les propuse, pastores, ante estas amenazas y demandas, yo les propongo hacer un plan pastoral que involucre a la iglesia en la oración y en el ayuno. A lo cual uno de ellos me dijo, ¿qué cuento de oración y ayuno? Lo que tenemos es que no dar papaya para que no nos demanden. ¿Cómo le parece la respuesta, hermanos? Y a pesar, hermanos, de que han pasado ya varios años, yo sigo creyendo que hay cosas que Dios arregla solo con la oración y el ayuno, y no hay otra manera de hacerlo, hermanos. No hay otra manera. Pero en aquel tiempo yo no tenía influencia. En aquel tiempo, hermanos, las opiniones del que está ingresando al ministerio, para ese tiempo, hermanos, no tenían casi validez. Hoy día, yo, hermanos, tengo una mínima influencia sobre mis compañeros. El tiempo pasa, hermanos, y eso va cambiando. Y las cosas van cambiando por lo que uno dice, por lo que uno hace. Y esa mínima influencia que he tenido sobre ellos, ellos me han elegido para que sea quien los presida en las reuniones durante 2 años, aquí en el área metropolitana. Pero eso no hubiera ocurrido hace 12 años atrás, hermanos. Porque a veces, cierto, hay condiciones que impiden. En aquel tiempo, hermano Josué, a pesar de lo que hizo, rasgar sus vestiduras, a pesar de lo que hizo, demostrar los frutos, a pesar de decir lo que dijo, la tierra es buena, la gente es grande, es cierto, pero nosotros podemos más, nosotros estamos con Dios. Hermanos, la gente se puso a llorar, la gente gritó, y es más, propusieron matarlos. Pero miren, hermanos, esa influencia que Josué empezó a mostrar, empezó a crecer. ¿Y cómo consiguió influenciar? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo consiguió Josué, un hombre que no tenía la suficiente capacidad, la suficiente influencia? ¿Cómo empezó a influenciar sobre sus demás compatriotas? Número 1, siendo un servidor. Abran sus Biblias porque vamos a leer la Biblia, algunos versículos. Capítulo 24 del libro del Éxodo. Capítulo 24 del libro del Éxodo. Versículo 13, la palabra de Dios dice así, hermanos, Éxodo 24, 13. Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios para empezar a ejercer influencia sobre el pueblo o sobre las comunidades. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer nosotros? ¿Ser qué? Servidores. Estar dispuestos a reconocer que existe un líder, y si ese líder está ahí, entonces yo ¿cómo le puedo servir? ¿En qué le apoyo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y así en la iglesia, hermanos. Su servidor, porque quien aprende a servir a un líder humano es porque ya está sirviendo ¿a quién? A Dios. Ahora, hay que tener en cuenta de que estamos hablando en términos cristianos, porque algunos dirían, bueno, y si le servimos a otros líderes humanos, pues hay que mantener el equilibrio y hay que lógicamente tener sentido común.
en qué no conviene servir. Pero estamos hablando en términos generales y en términos de la iglesia. El futuro líder, si alguien quiere ejercer liderazgo, queridos conquistadores, ustedes deben tener un mentor, una persona que los oriente, que los ayude, y ustedes deben estar atentos al mentor. El mentor de Josué era Moisés. Y hermanos, yo recuerdo haber tenido mentores. He tenido mentores, y esta mañana quiero mencionarlos. En primer lugar, a mi padre predicador, que hacía vigilias y nos llevaba a las vigilias, ¿cierto? Que hacía culto en la mañana y lo sigue haciendo hoy día. Mentor para mí. Tengo otro hermano mentor, fallecido ya, el hermano Efraín Forero, conocido por algunos de ustedes aquí presentes. Él, hermanos, fue un mentor para mí. El hermano Efraín nos permitía ir con él. Aquí está mi hermano presente, Armando. Íbamos con él y algunas veces nosotros cargábamos el maletín del hermano Efraín Forero, un misionero extraordinario en Girón, hermanos, que iba por las calles, por los pueblos, por las veredas evangelizando, y nosotros al lado del hermano Efraín aprendiendo, solamente a veces llevando el maletín. Incluso un día nos regañó, no sé por qué nos regañó, pero lo hizo porque nosotros vamos a llevarle su maletín y no sé cómo lo estábamos llevando, si era que lo estábamos arrastrando, no sé qué pasaba, pero dijo: déjenme, más bien yo llevo mi maletín. Y nos regañó por eso. Pero el mentor de evangelismo personal y público. Tengo otros mentores, varios, de la iglesia, de esta iglesia también. Yo recuerdo, hermanos, un día que mi hermano aquí presente, Armando, el pastor Mesa, Alfredo Mesa, le encargó la tarea de predicar una campaña en el barrio Convivir. Eso hace más de 20 años atrás, hermanos. Una campaña evangelística, y él fue a predicar y yo lo acompañaba. Y hermanos, terminando la campaña, mi hermano Armando lloraba. No sé si él se acuerde, pero él lloraba. Y entonces él lloraba porque, ¿saben por qué lloraba Armando, mi hermano que está aquí? Porque había predicado durante la semana y tenía unos candidatos para el bautismo, pero el día sábado dijeron que ya no se bautizaban, hermanos. Y por eso él lloraba y decía: no se bautizó ninguno, no se bautizó ninguno. Y desde ese momento yo aprendí, hermanos, que el evangelismo trae lágrimas, que el evangelismo trae también alegría, y que cuando una persona, hermanos, dice sí, pero luego dice no, eso le causa al predicador nostalgia, le causa tristeza. Cuando alguien, cierto, acepta el plan de la salvación y renuncia a ese plan, a uno como predicador eso le causa esa tristeza terrible, hermanos. Encontramos entonces Josué aprendiendo del mentor, porque ese aprendiz debe estar en las victorias, pero también en las derrotas. Y el aprendiz debe estar con el mentor en el frente de la batalla, porque el mentor no solamente manda a hacer, sino que hace con los enviados. ¿Cómo entonces Moisés se convirtió, hermanos, en el mentor de Josué? ¿Y cómo es que Josué llegó a ser el sucesor de Moisés? Miren, hermanos, capítulo 32, versículo 17 del libro del Éxodo. Primero, un servidor. Número 2, capítulo 32 del Éxodo, versículo 17. Dice la palabra: cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de pelea en el campamento. ¿Dónde estaba Moisés y dónde estaba Josué? Estaban arriba en el monte, hermano, estaban en una obra especial, estaban con Dios, pero Moisés era el que estaba allí con Dios, con el asunto de los mandamientos. Dios estaba mostrando su ley, dejando ver su gloria ante Moisés. Josué lo esperaba un poco abajo, a la mitad del monte, al pie del monte. Y entre tanto ellos estaban allí arriba, hermanos, el pueblo estaba allí abajo, pero como ellos se demoraban, el pueblo de Dios, hermanos, nadie más sino el pueblo de Dios,
se le ocurrió que debían hacer unos becerros o un becerro de oro y que debían, hermanos, declarar a ese becerro de oro Dios. Y lo declararon y la gente venía, hermanos, y decía: este becerro fue quien nos sacó de Egipto. ¿Cómo les parece, hermanos? Y cuando bajaban, Josué oyó los alaridos y dijo: hay alaridos, hay alboroto, es como de una pelea. Es decir, hermanos, el que quiere llegar a liderar debe estar atento a lo que sucede dentro del pueblo. No podemos ser omisos, hermanos, entre lo que sucede. A veces hay peleas, hay discusiones entre los hermanos y queremos pasar por alto las cosas, dejémoslos así más bien. Pero a veces tenemos que sentarnos con el hermano, tenemos que escucharlo, tenemos que reconvenirlo, tenemos que sentarlos frente a frente. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se hablan ustedes dos? Josué dijo: hay alboroto de pelea en el pueblo. ¿Por qué Dios escogió a Josué? Éxodo 33, versículo 11, 33, 11.